bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Vivo Podcast. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente, compartiendo aquí con mi amigo Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí una vez más. De verdad que ha sido un buen tiempo, muy edificante para mi vida y estoy seguro que para muchos también este Vivo Podcast ha sido algo muy bueno de parte de Dios. Así es, y quiero recordarte que en Vivo Podcast tenemos conversaciones orgánicas que son para nosotros relevantes, son temas de Dios, de la iglesia y de la vida. Y creemos que van a ser y están siendo de bendición para todos aquellos que nos están viendo y lo están escuchando. Así que te pedimos que le des like, que lo compartas, que esto corra. Ponlo en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, familiares, etc. Y quiero dar gracias a Dios por la iglesia ABA y especialmente por el equipo creativo que hacen posible todo esto. De verdad, muchas gracias, chicos. Gracias por darte su tiempo, de su esfuerzo, de su talento. Y también quiero agradecer a nuestros amigos de Mango Café que siempre nos chiquean con un buen café en cada episodio. Muchas gracias por patrocinarnos, de verdad. Y pues vamos a entrar al tema de hoy. Es un tema que me emociona, me apasiona y que creo que es muy importante para todos aquellos que estamos siguiendo a Jesús. Y es precisamente el tema del discipulado. Así que creo, Tavo, que aunque es un tema que está inmerso y que es muy lógico quizá para nosotros como cristianos y discípulos de Jesús, al mismo tiempo es un tema que poco a veces entendemos. Es un tema que damos por entendido, que como está inmerso en nuestra creencia, en nuestra fe, lo damos por hecho, pero creo que discipulado es algo profundo, algo que debemos ser intencionales y hoy me gustaría que habláramos de eso. ¿Qué nos puedes decir tú del discipulado? Bueno, primero entender qué es un discípulo. Buenísimo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Y hablando por seguidor de Jesús, nos referimos a alguien que imita, alguien que aspira a ser a la imagen de Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, primero es eso, entender que de eso se trata ser discípulo de Jesús. Implica rendir mi vida para ser cada vez más parecido a Jesús. Y esto es lo que nos llevaría, pero para ser discípulo necesito ser discipulado. Buenísimo. Y yo creo que si vamos a ser seguidores de Jesús o somos seguidores de Jesús, primero entendemos que tenemos una relación con Él, ¿sí? Y en esa relación la Biblia nos enseña que primero nosotros creemos el Evangelio y el Evangelio nos dice que nosotros somos pecadores y que Jesús vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir en obediencia a su Padre. Él sí la vivió, una vida perfecta, tentado pero sin pecado. Pero al mismo tiempo Jesús vino a morir la muerte que nosotros deberíamos de morir a causa de nuestro pecado. Y cuando nosotros creemos esto y creemos que Jesús es el sustituto de nosotros en la cruz, entonces la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo y que somos perdonados de nuestros pecados y que ahora somos salvos por la gracia. Entonces creo que de ahí parte el discipulado, de recibir este regalo gratuito, la gracia de Dios por medio de Jesús. Es cuando entramos entonces en esta vida de seguirlo, de obedecerlo, de amarlo y nos convertimos en seguidores de Jesús, nos convertimos en discípulos. Entonces, entendiendo esto, no hay cristianos que no sean discípulos. Wow. Hablando genuinamente, ¿sí? O sea, para la Biblia no es como que pueda ser un seguidor de Jesús y no ser un discípulo. O sea, o somos discípulos y somos cristianos o no somos, ¿no? Sí. Creo que a veces malentendemos esta parte, pero creo que debemos de ahora nosotros ir al entendimiento de que si yo digo ser cristiano, estoy diciendo que soy un seguidor de Jesús, por lo tanto soy un discípulo de Jesús. Así es, justo yo creo que entender esto, ¿qué es lo que me hace a mí ser un discípulo? Yo creo que es Dios, como usted lo mencionó, el que nos ha llevado a esta nueva vida, la vida de Cristo. No es una mejor vida, no es una mejor versión de nosotros como cristianos, no, es la vida de Cristo. Entonces, de ahí parte todo. Es una obra que Dios comenzó por medio de Jesús en nuestra vida, transformando primeramente nuestro corazón para que entonces podamos reflejar hacia los demás ser como Cristo. Y me gusta que mencionas varias veces la palabra vida, porque eso es la vida cristiana, es la vida discipulada y la vida de discipular. O sea, las escrituras nos enseñan que nosotros debemos ser discípulos y también tenemos que hacer discípulos, ¿no? Entonces, esta es la vida a la que hemos sido llamados, una vida integral, una vida donde somos seguidores y hacemos seguidores de Jesús. Sí. Y creo que, como dije al principio, aunque sea algo que podamos decir, pues claro, se entiende.
la realidad es que a veces es de lo que menos practicamos, ¿no? O sea, a veces en nuestras iglesias pensamos que, no sé, que la iglesia o que la gente vaya al domingo a la iglesia y ya está siendo discipulada. Pero discipulado es mucho más profundo o mucho más que solamente una predicación o inclusive dar una clase. Creo que lo incluye, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra iglesia local acabamos de terminar algo que le llamamos clase Saba, que es una de las maneras en las que discipulamos, pero fíjense, es una de las maneras, no estamos conscientes de que no es el discipulado en sí dar la clase, porque hace un momento lo platicábamos, ¿no? O sea, no es solamente una transmisión de información, sino es compartir la vida. Entonces nos hemos dado cuenta que necesitamos ir más allá que solamente dar una predicación, lo cual es sumamente importante y es buenísimo. Mucho más que dar una clase, lo cual es importante y bueno. Tenemos que compartir la vida con las personas y eso conlleva tiempo, conlleva sacrificios y eso es algo que vamos a hablar después, pero queremos dejar esta semilla que discipular es más que solamente ir a la iglesia, es más que solamente recibir una clase, es compartir la vida, es ser verdaderamente alguien que sigue a Jesús y comparte su vida con otros. Wow. Así es. Bueno, ¿por qué discipulamos? ¿Por qué debemos de discipular? Wow, bueno, el llamado de Dios es amarlo a Él y amar a los demás. Yeah. Así como él lo ha hecho con nosotros. Entonces, más que una réplica de esto, más que como dar de gracia, ¿no? Como lo decimos mucho, es comprender el amor de Dios, que como usted lo mencionó a un principio, que nos ha rescatado, que nos ha trasladado de muerte a vida, que alumbró todo nuestro ser de tal forma que podemos reconocer nuestra condición y mirar a Cristo como nuestro Salvador. De ahí parte esto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué discipulamos? Yo creo que es una respuesta de comprender el amor de Dios hacia nosotros. Wow. Por eso amamos a los demás. No porque seamos muy buenos y, ay, mira, soy muy buena onda y me entrego a los demás. No, yo creo que es una respuesta de comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, podríamos decir que la primera razón por la que discipulamos es por el amor de Dios. Que Dios nos amó y amamos a los demás. Me gusta mucho una definición de un pastor que se llama Mark Dever, que escribe un libro que se llama Discipulado, así se llama el libro. Pertenece a una serie de libros que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Definitivamente el discipulado es una de ellas. Y Mark dice que discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Me encanta porque está súper sencilla, pero a la vez esa es la realidad. Entonces, si vamos a ayudar a otros a seguir a Jesús es porque los amamos, ¿no? Y si los amamos es porque Dios nos amó primero. O sea, el centro de nuestro amor hacia la gente no somos nosotros mismos. De hecho, estamos imposibilitados de hacer eso. Somos demasiado egoístas. La sesión pasada o el episodio pasado hablamos de comunidad y hablamos precisamente de esta parte de amar a los otros y de quitarnos nosotros del centro. Y definitivamente si estamos hablando de amor, no puede fluir de nuestro corazón. Nuestro corazón no puede hacer eso. Tiene que venir la ayuda divina, tiene que venir el poder de Dios para que realmente el fluir de Dios a través de nosotros sea amando a las personas, ¿no? ¿No es así? Esto nos lleva a tener relaciones saludables. Wow. Hay un texto en 1 de Juan que me gustaría que leyeras. Es un texto que creo que nos da mucha luz a esto y lo estábamos platicando ahorita hace un momento. Léelo, por favor. Sí, 1 de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Me encanta eso, ¿no? Ahí primero la iniciativa, ¿quién es Dios? Y ese es el motivador de por qué amamos. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice. Wow. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, Juan nos está hablando claramente que el amor hacia los demás proviene de comprender y de creer en el amor de Dios, de mirar a Cristo y lo que Él ha hecho. Y entonces yo creo, alguien que comprende, alguien que ha creído el amor de Dios, es a través de Jesús, es de verdad, es algo como orgánico, algo natural, amar y servir a los demás. Es una respuesta, no es forzada. Yo creo que eso nos ayuda mucho y aún a examinarnos. ¿Por qué me cuesta tanto servir a otros? ¿Por qué me cuesta tanto cuando alguien viene a pedirme ayuda? Como que es como algo pesado, porque implica un costo que vamos a hablarlo más adelante. Pero es esto, ahí podemos examinar que necesitamos ir a las Escrituras y ahora sí que ser fortalecidos en esta gran verdad que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Wow. Entonces podríamos decir, en base a lo que está diciendo Tavo, que si no estamos discipulando a otros
es porque quizá no estamos considerando, valorando o inclusive creyendo y recibiendo el amor de Dios para nosotros. En otras palabras, cuando no estamos creyendo realmente en el evangelio, difícilmente vamos a poder discipular a otros. Así es. Por el contrario, cuando al escuchar, creer y entender el evangelio, empezamos a ser reavivados en nuestro amor hacia Dios, en respuesta a su amor. Y eso nos debe llevar a hablar de esto, a hablar de su amor. Y es ahí cuando empezamos nosotros a buscar personas en las cuales nosotros podemos ayudar y dar de este amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Entonces, qué importante es estar centrados en el evangelio. Wow. Qué importante es esto para el discipulado, ¿no? Y yo creo que esto reta nuestras vidas y nos exhorta, porque quizá tú que nos estás escuchando, quizá eres una persona, un cristiano que tiene muchos años en la vida cristiana, pero a lo mejor nunca has discipulado a alguien, a lo mejor nunca has tenido esta experiencia de tener a alguien al que tú estás enseñándole, con el que estás compartiendo la vida, tu fe, y quizá eso provenga de que estamos olvidando el evangelio y que nuestro corazón ha estado siendo como guiado, desviado hacia otras cosas como el materialismo, o a veces en la misma iglesia, en el activismo, ¿no? Pensamos que es que no tengo tiempo para discipular porque estoy demasiado ocupado en la iglesia. Qué irónico es eso, ¿no? Y hablando un poquito de eso, muchas veces han venido personas conmigo, me dicen, ay, pastor, ¿en dónde puedo servir? ¿No? Y esto lo hablo en base a quizá personas que ya tienen más tiempo en su vida con el Señor. Y de repente llegan personas y dicen, ¿dónde podría servir o qué debo hacer? Porque de repente venimos de un sistema donde tu identidad está basada en el servicio. Y si no sirves como músico o como parte de un ministerio, como que les entra la ansiedad y no valgo, Dios no me está mirando, ¿no? Y ya hablamos un poquito en el episodio pasado de que esto es algo que debemos de desechar. El activismo no es nuestra identidad. Nuestra identidad está puesta en Cristo como nuestro Señor y Salvador, etc. Pero a lo que quiero llegar es que yo siempre los redirecciono a esto. Si hay algo que Dios quiere que hagas, es que guíes a otros a Jesús. Si hay algo que Dios quiere que tú hagas y que es valioso a sus ojos, es que te des el tiempo de pasar tiempo con alguien, le compartas de tu fe. Y si ya es alguien que pertenece a la iglesia, le ayudes a seguir a Jesús. Ahí está. Sí. De hecho, creo esto. ¿Recuerdas cuando Pedro es restaurado por Jesús y Jesús les hace un desayuno? Creo que está allá por Juan 21. Y entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Incómodo, ¿no? O sea, porque Pedro le acaba de fallar al Señor y Pedro le dice, Señor, tú sabes, ¿no? O sea, yo me imagino con mucha vergüenza, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le vuelve a preguntar 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y la misma respuesta es del Señor, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces podríamos decir, Tao, que nuestro amor por Cristo siempre se va a ver manifestado nuestro amor por las personas. Así es. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, podríamos resumirlo en una frase sencilla, que suena sencilla. Cuánto amamos a las personas es la evidencia de nuestro corazón que ama a Dios. Wow. Entonces, que entendemos esto, proviene del amor de Dios, proviene esta capacidad para amar a otros. Porque cuando hablamos de amar a otros, de discipular a otros, no nos referimos a las personas que me caen bien, no nos referimos a las personas que somos un poquito afines, no, a los difíciles de amar. Wow. Amar a todos por igual. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Inmerecedores de su amor y de su gracia, y así mismo, o sea, porque es el amor de Cristo el que nos lleva a amar a otros. Yeah. No es el amor de nosotros mismos, como de una manera como egoísta. Bueno, puedo servir a estas personas porque este es mi beneficio. No, amamos a otros por ver a Cristo formado en ellos. Wow, me encantó eso, me encantó eso. Entonces esta es la primera razón por la que discipulamos, por amor a Dios. Sí. Y por el amor de Dios que ahora está derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo creo que la segunda razón va totalmente ligada a esta y es la obediencia a Dios, porque Jesús mismo lo ordenó, ¿sí? Jesús dijo, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Okay. Entonces amamos y el amar es la razón correcta para obedecer. Porque estarás de acuerdo que podemos obedecer sin amar. Sí. Pero eso solamente es religiosidad y eso solamente nos lleva a lo que hemos estado estudiando en la iglesia por mucho tiempo, el legalismo. Pero cuando amamos, podemos obedecer por la razón correcta. Y Jesús lo ordenó, Mateo 28, 19 y 20. Id por el mundo, prediquen el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y hagan discípulos. Haciendo discípulos. Hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces podemos decir que parte de nuestra obediencia es ayudar a otros a que obedezcan también. Así. Y de hecho, entendemos esto. Justo este versículo de Mateo 28, 19, 20 es esto, ¿no? Si ahorita te preguntas, bueno, pues es que no es algo cómodo. Nadie dijo que es cómodo, pero es por obediencia a Dios, es por amor, y esto nos lleva a obedecer a Dios. Entonces, es porque el Señor nos ha llamado a eso. Es un mandamiento de Dios. Ir a otros, ir por otros, así como el Señor vino hacia nosotros. Estoy seguro, tú que nos estás viendo, que Dios usó a alguna persona para hablarte de Él, para ayudarte en algún momento de dificultad, pero sobre todo para guiarte a Cristo. Y es lo mismo que hacemos nosotros. No tiene que ver con métodos, con formas. De hecho, ahorita que mencionaba la iglesia, no medimos el resultado por asistencias, porque esto está funcionando, no, sino por ver a Cristo en las personas. Wow. Ahí es donde podemos ver que realmente estamos caminando en este mandato del Señor de hacer discípulos. Buenísimo. Entonces esto nos lleva a la tercera cosa que hoy queremos tratar. Ya vimos qué es discipular o qué es discipulado, qué es un discípulo. Ya vimos por qué debemos discipular, por amor y por obediencia. Y esto nos lleva a la tercera cosa. ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo sería la manera correcta, bíblica de discipular? Porque quizá podemos hablar de muchas estrategias o no sé, de algunos métodos, y eso va en conexión a lo que estabas diciendo ahorita al final, pero ¿cómo tú crees que es la manera correcta de discipular? Sí, algo que yo he experimentado en mi persona tenemos poco tiempo en Iglesia ABA y ha sido un regalo del Señor, porque más que sentir como el abrazo de lo que es comunidad, como hablábamos en episodios anteriores, es como he quedado fascinado con esta parte de que no es método, no es forma, sino es a través de la Escritura. Pues el modelo para ser discípulos es a través de la palabra, de la verdad de Cristo. Y es esto que me encanta, porque es en un contexto, es a través de la palabra. Comenzamos diciendo, es una obra que Dios comienza. Yeah. El ser un verdadero discípulo es una obra que Dios comenzó en nuestro corazón. Y es un proceso que va a durar todos los días que estemos aquí. Pero vamos siendo perfeccionados, vamos creciendo o profundizando, mejor dicho, en el discipulado a través del conocimiento de la Escritura. Pero también esto va de la mano con el contexto de comunidad. Como lo hemos mencionado, qué importante es esto, porque hacemos comunidad, porque creemos esto como iglesia. Pues es a través de, yo creo que este ambiente que el Señor nos ha dado como su iglesia, es en este contexto donde crecemos, hablando la verdad en amor. Me encanta Pablo en Efesios 4:15, y es la forma en que vamos creciendo a la medida de Cristo. Buenísimo. Entonces, estás diciendo que discipulamos desde el Evangelio, desde las Escrituras, y eso nos lleva a centrarnos en Jesús. ¿Estás de acuerdo que como discipuladores en este caso no estamos llamados a poner los focos sobre nosotros, sí, o guiar a la gente hacia nosotros, como replicarnos, ¿no? O sea, yo creo que podemos hablar un poquito de eso. Mucho. Sí, volvemos al punto de la vez pasada. Nos encanta eso. Como nuestro corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas, de repente queremos apuntar hacia la gente hacia nosotros, y que la gente nos imite a nosotros en el sentido de que adopte nuestras formas, nuestras maneras, nuestras frases, cuando ese no es el gol del discipulado. El discipulado es que la gente sea apuntada, guiada hacia Jesús. A mí me gusta ver esto como, no sé, como si fuéramos en lugar de pastores en este caso, como más bien como perros ovejeros. Gente que guía a las otras personas de que no se salgan del camino y que apunten hacia el verdadero pastor, que es Cristo. Pero esto es muy importante porque vivimos en una temporada donde quizá, malentendiendo esto, replicamos personas que se parecen mucho a nosotros, pero no personas que se parecen a Jesús. ¿Qué piensas? Buenísimo. Sí, ese es el sentido del discipulado, ¿no? Es ser transformados a la imagen de Jesús, no nuestra imagen. Y esto nos va a llevar que de una manera práctica es costoso. Yeah. No es fácil, eso implica un arduo trabajo, una entrega, una rendición, tal como el Señor lo hizo con nosotros. Entonces nosotros respondemos desde esta base, desde lo que Cristo hizo por nosotros, es como nosotros respondemos amando, sirviendo.
de una manera tan práctica podemos decir, creo que lo mencionamos en otro episodio, que como iglesia me encanta que podemos ir a un café y nos encontramos a otros grupitos de personas y, hey, ¿qué onda, bro? Y están hablando de la Biblia. Sí. Sus conversaciones tienen que ver con Cristo y es una manera orgánica de ser discipulados, de crecer sanamente como iglesia. Y yo creo que lo que vemos un domingo, más que resultado, es algo como ver como se me fue la palabra, pero es el resultado del discipulado. No discipulamos cada domingo, vaya, sino que el domingo podemos ver una expresión de Cristo a través de la comunidad, por lo que estamos trabajando en el día a día. Buenísimo. A través de servirnos unos a otros. Buenísimo. Yo creo que toda iglesia que se llama iglesia debemos de tener un espacio para el discipulado. El problema es que muchas veces pensamos que discipular es solamente transmitir información y abrimos clases de discipulado, las cuales son buenas y son importantes y creo que es parte del discipulado, pero no es todo el discipulado. Como iglesia hemos entendido que discipular es más que una clase, es compartir la vida con las personas. Eso lleva tiempo. Entonces, de hecho, ahorita en nuestra iglesia local acabamos de tener una temporada precisamente de algo que le llamamos clases ABA, que es justamente eso, tener un espacio para clases, pero siempre lo intercalamos con los grupos comunión. Sí. Los grupos comunión es precisamente eso, un discipulado un poquito más orgánico, donde la gente lee la Biblia juntos o tomamos un tópico de la vida cristiana y compartimos eso en pequeños grupos y la gente se abre, comparte su vida, comen juntos, viajan juntos y eso creemos que es parte esencial de lo que es el discipulado. Terminan este periodo y empezamos clases ABA. Sí. ¿Por qué? Porque también es importante dentro del proceso del discipulado la impartición también de ese conocimiento bíblico, de cosas a lo mejor inclusive más teológicas, podríamos llamarlo así. Pero hemos entendido que no podemos abrazar un sistema pensando que eso nos va a llevar a discipular a la gente realmente. Definitivamente la iglesia debe ser una iglesia muy relacional, donde estamos dispuestos a compartir, a abrir la vida con otros, donde estamos dispuestos a que alguien me anime, pero también me exhorte y me corrija cuando es necesario. Y algo que tocábamos la vez pasada sobre que vivimos en medio de una comunidad sumamente individualista, donde a veces no queremos que la gente sea parte de nuestra vida. En el contexto discipulado eso debemos abandonarlo totalmente. Creo que esa sería una de las barreras del discipulado, tanto para el que discipula como el que necesita ser discipulado. Y de hecho, creo que una de las razones por las que a veces no discipulamos a la gente más en el contexto de uno a uno o pequeños grupos es porque nosotros nunca hemos sido discipulados quizá en la comunidad que estábamos o en el tiempo que hemos estado siendo cristianos nadie se tomó el tiempo para discipularnos y quizá lo que aprendimos o recibimos fue en un contexto solamente de congregación donde los domingos recibíamos una enseñanza o a veces fuimos a una consejería bíblica o a veces alguien nos animó solamente, pero debemos ir más allá y debemos ser muy intencionales. Y algo que como iglesia les puedo compartir es que Dios nos ha dado esta parte de ser muy intencionales y querer ver la manera en la que cada vez, aunque la iglesia crezca en número, poder ser una iglesia más sencilla, donde la iglesia pueda tener una cultura de discipulado. Algo que pasa y me encanta, como decías tú hace rato, es que sí, entre semana la gente hace vida, ¿no? Y de repente alguien me dice, pastor, me voy a ir con los de mi grupo comunidad en La Rumorosa y vamos a orar allá. A mí me encanta eso. O sea, hemos entendido que es por ahí. Hemos entendido que es y no me refiero solamente a la convivencia, sino al hecho de compartir la vida cristiana, el sobrellevar las cargas los unos de los otros y todo esto. Entonces, hace unos días fui a un café aquí en la ciudad y entonces yo estaba dando una consejería y de repente atrás de mí estaba un amigo, Ezequiel, y estaba con una persona y todo. Entonces terminó y yo terminé y después nos fuimos medio raite y luego veníamos platicando y le dije, hey, ¿qué estaban haciendo? O sea, que con esta persona tiene como un año y me dice, no, solamente él me estaba platicando su semana y yo lo estaba ayudando a ver dónde estaba el evangelio en eso. Wow. Y después, pues yo le platico mi semana y él me ayuda a ver dónde está el evangelio en eso. O sea, de la vida cotidiana, o sea, tu relación con tus hijos, tu matrimonio, a tus preocupaciones en el trabajo y que alguien te ayude a ver dónde está Cristo en esto y cuál es la voluntad de Dios según la Biblia en esto
es algo muy orgánico. Sí. Y creo que debemos de practicar más esto. Entonces estamos entendiendo que no solamente son clases, son cursos, son seminarios, los cuales son importantes y nos gustan. Creemos que debe ser algo más orgánico e intencional. Sí. Por último, quiero decirles y animarles a todos los que nos escuchan. Si tú eres alguien que ha estado caminando tiempo con Jesús y aún no has discipulado a alguien, ora. Créeme, es la voluntad de Dios que tú discipules a alguien. Segundo, si tú nunca has sido discipulado, también ora a Dios para que Dios ponga una persona o personas para que puedan discipularte y tú puedas aprender esto y así cumplir también la gran comisión. Créeme, los discípulos somos llamados a ser discípulos y hay una satisfacción enorme cuando tú puedes ser alguien que con la gracia y la ayuda de Dios puedes guiar a otros a seguir a Jesús. Terminamos, Tavo. ¿Qué te parece? Excelente. Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros este tiempo. Recuerden, denle like, pongan ahí algún comentario o inclusive si hay algún tema que quisieran escuchar, pueden hacerlo. Estamos aquí para servirles. Y nuevamente, muchas gracias a todos y nos despedimos. Adiós, amigos.